Hola, buenas noches, bienvenidos todos a este programa especial que tenemos una vez al mes. Cineforo Católico hoy decide que para este mes hablaremos sobre la Virgen del Carmen. Bienvenidos a esta plática virtual. Como les habíamos comentado, Cineforo Católico es un espacio para conocer a los amigos de Jesús. Una vez al mes profundizamos en la vida de un santo. Creemos en la comunión de los santos como un bien en el que está a nuestra disposición el amor misericordioso de Dios y de sus santos, que siempre ofrecen oídos atentos a nuestras oraciones, según San Pablo VI. También los invitamos a seguir nuestras transmisiones en vivo, como ya hemos estado haciéndolo comúnmente. Hoy vamos a empezar con una oración que es muy representativa para nuestros hermanos carmelitas, y es: Flor del Carmelo, viña florida, esplendor del cielo, Virgen fecunda y singular, oh Madre dulce de varón no conocido, a los carmelitas protege tu nombre, estrella del mar. Más adelante les platicaré un poquito más de esta oración, esta pequeña oración. Y bueno, ahorita vamos a comenzar con esta pequeña plática. Normalmente cuando escogemos un santo, vamos a ver qué virtudes o qué nos lleva o qué nos puede traer consigo este santo. Y empezamos de menor hacia mayor. En este caso, pues la Virgen del Carmen está muy relacionada con un escapulario. El escapulario, pues es un sacramental. Entonces, ahí viene el por qué vamos a comenzar de esta forma. Vamos a hablar primero de sacramentos y sacramentales. Obviamente, son palabras muy similares, entonces podemos llegar hasta confundirlas. Y bueno, dirán ustedes, bueno, el escapulario es un sacramental, pero ¿qué es un sacramental? Pero será lo mismo que un sacramento. Pueden surgir diferentes preguntas o cuestiones. Entonces, por eso es que vamos a explicar desde ese principio. En primera, vamos a hablar de qué son los sacramentos. Para esto, pues voy a mencionar unas palabras que dijo el Papa Francisco durante una audiencia general el día 8 de enero del 2014, y menciona él: los sacramentos son el centro de la fe cristiana, por los que Dios comunica su gracia, se hace presente y actúa en nuestra vida. Los 7 sacramentos de la Iglesia prolongan en la historia la acción salvífica y vivificante de Cristo con la fuerza del Espíritu Santo. Entonces, eso es lo que significan los sacramentos. Estos sacramentos vienen dados directamente por Jesús, por Dios, ¿no? Entonces, ahora vamos a la clasificación de los sacramentos. Están los sacramentos de iniciación, curación y de servicio. Iniciación, ¿por qué? Porque nos va llevando hacia nuestro caminar por esta vida cristiana. Entre ellos se encuentra el bautismo. El bautismo, pues, es cuando nos invoca o nos evoca hacia ese bautismo en el Jordán. Cuando Juan el Bautista, pues él bautizaba con agua, pero él lo dijo, él solo venía para abrir el camino a alguien más que él, ¿no? A alguien que iba a bautizar con fuego, con el Espíritu Santo. Entonces, el bautismo es muy importante porque nos hace ser parte del pueblo, de los hijos de Dios. Eso es lo que le llamamos el bautismo. En cuanto a la confirmación, como su nombre nos dice, confirmar, reafirmar lo que ya ocurrió durante nuestro bautismo. El confirmar, el estar seguros que realmente queremos seguir en este camino cristiano. Posteriormente está la Eucaristía, que para la Iglesia Católica es la base principal de nuestra religión. ¿Por qué? Porque ahí se encuentra el principio fundamental que dio el mismo Jesús durante la última cena, cuando él convirtió
el agua en sangre, el vino en sangre y el pan en carne, ¿no? En ese momento, pues lo metimos aquí, ¿no? En estos sacramentos de iniciación. Entonces, como vemos, pues todos estos fueron dados por Dios. Volvemos a otra de estas clasificaciones. Están los de curación. Entre ellos está el de penitencia. Curación significa pues quitarnos nuestros males, pero no solo físicos, sino también espirituales. Por ello es necesario este sacramento de penitencia, que no es otro que la confesión, de tal forma que nos queda libres de estos pecados que nos pueden estar pues dificultando nuestro caminar como hijos de Dios y nuestro caminar pues en el mundo. Anteriormente el siguiente sacramento, que es el de la unción de los enfermos, pues se le llamaba pues el sacramento de la extrema unción. Pero ¿qué pasaba con esto? Que al decir extrema unción era más conocido o determinado hacia los moribundos. Entonces la iglesia hace un cambio y le llama unción de los enfermos, de tal forma que se unjan a todas las personas que están enfermas, tanto física como espiritualmente, obviamente más enfocado en el físico, para que estén preparados, ya sea para sanarse o para la vida eterna, ¿no? Por último están los sacramentos de servicio, están el orden sacerdotal y el matrimonio. En cuanto al orden sacerdotal, pues están los diaconados, el sacerdocio o presbiterio y también se encuentran aquí todo lo que son las jerarquías altas, ¿no? Los obispos, los monseñores, los papas y demás. Esa es la orden sacerdotal en donde hombres pues deciden seguir el camino de Cristo, consagrarse a Él, dedicarse enteramente a Él y a cuidar el rebaño de Dios. Y por otro lado se encuentra el matrimonio. Ese sacramento pues es para los laicos, es en donde también el hombre y la mujer hacen una alianza con Dios para continuar siguiendo a su servicio y con nuestra evangelización y la evangelización de los demás. Ok. Bueno, como un preámbulo a los sacramentales y como un perfecto ejemplo de los sacramentos, en donde Dios actúa directamente para poder nosotros recibir su gracia, pues tenemos un pasaje bíblico en donde aparece una mujer que padece de una hemorragia de sangre llamada la hemorroísa. Y vamos a ver ahorita cómo a través de la túnica de Jesús como vehículo, pero principalmente por su fe en Jesús, pues ella pudo sanar. Dice del Evangelio según San Marcos, dice, se encontraba allí una mujer que estaba padeciendo durante 12 años de una hemorragia. Había sufrido mucho en manos de varios médicos y gastado en ello todo lo que tenía sin ningún resultado. Al contrario, cada vez estaba peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás, en medio de la gente, y le tocó la ropa. La mujer pensaba, si logro tocar aunque sea su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Palabra de Dios. Bueno, entonces pues como podemos ver, Dios también dispone de cosas materiales para que nosotros podamos entrar en contacto con Él. A través de los sacramentos nosotros recibimos su gracia mediante la fe para los diferentes estados de vida que tengamos que vivir, pero también ha dispuesto de esos vehículos u objetos materiales para que Él se pueda hacer presente. Entonces estamos hablando de los sacramentales como vehículos y los sacramentos como
la gracia directa de Dios. Y bueno, aquí les leo otro texto que dice: los sacramentos de la Iglesia prosiguen ahora la obra que Jesús realizó a lo largo de su vida terrenal. Los sacramentos son como las fuerzas que salen del cuerpo de Cristo, que sana las heridas de nuestros pecados y nos dan la vida nueva. Jesús salva a todo el hombre, en cuerpo y alma, por medio de la vida sacramental. Este breve texto los traje del Catecismo de la Iglesia Católica y me pareció pues muy oportuno, porque así pues podemos darnos cuenta de que Dios, después de resucitar, Él menciona que se va a quedar con nosotros, es de los sacramentos que la Iglesia va a administrar. Entonces pues estemos seguros de que viviendo esta vida sacramental nosotros estamos en unión con nuestro Señor Jesús, pues ya resucitado, ¿no? Y ya más específicamente encontramos también una precisión del Concilio Vaticano II en su número 60 sobre los mismos, sobre los sacramentales, ¿no? Ya Auro nos explicó qué son los sacramentos, cómo se dividen. Bueno, pues ahora cómo los vamos a recibir y cómo nos vamos a disponer para recibirlos. Bueno, pues a través de los sacramentales. En el Concilio Vaticano II nos dice: la Santa Madre Iglesia los instituyó. Son signos sagrados creados según el modelo de los sacramentos, por medio de los cuales se significan efectos, sobre todo de carácter espiritual, obtenidos por la intercesión de la Iglesia. Por ellos, los hombres se disponen a recibir el efecto principal de los sacramentos y se santifican las diversas circunstancias de la vida. Es decir, esos efectos espirituales que vamos a recibir, pues necesitan una disposición de cada uno de nosotros para poder recibirlos, y así pues el efecto que se espera obtener, que es la presencia de Dios en nuestras vidas, pues va a ser posible. Y tenemos aquí algunos ejemplos de los sacramentales. Bueno, antes de hablar de estos ejemplos, pues me encontré con otro comentario, otra clasificación que no me dio tiempo de incluirla, pero se los explico brevemente. Son sacramentales clasificados de acuerdo a su forma. Por ejemplo, en primer lugar están las bendiciones. Nosotros, como personas bautizadas, adquirimos por gracia de Dios el sacerdocio bautismal. Por lo tanto, pues estamos también facultados para poder bendecir a las personas, los objetos, y hacer algunas oraciones que nosotros podemos hacer, otras no, otras están restringidas a las personas ya consagradas, como los sacerdotes. Un ejemplo son los sacerdotes que tienen el ministerio del exorcismo, para poder orar también cuando es necesario expulsar al demonio de algún objeto, de alguna persona. Otras formas de sacramentales son las reliquias, de las cuales ya hemos hablado un poco, que son también la presencia de los santos. Las peregrinaciones, las danzas, también son expresiones de fe, que también se entienden como sacramentales, que nos ayudan a prolongar la vida de la vida litúrgica de la Iglesia, pero no la sustituyen. Ningún sacramental puede sustituir a ningún sacramento. Y los rosarios y las medallas, en donde ya vemos aquí algunos ejemplos, que también son objetos por los cuales nosotros podemos obtener una preparación de nuestro corazón y empezar a tener una presencia de nuestro Señor Jesús. Tenemos aquí escapularios, imágenes, cirios, medallas, rosarios de algún santo o advocación de Jesús o María. Y por supuesto de hecho, bueno, ahí dice: mejor si están bendecidos por un sacerdote. Pues en realidad tienen que ser bendecidos por un sacerdote. De otra manera, pues no adquieren esa... O sea, siguen siendo objetos sagrados, pero no se convierten en sacramentales. Y aquí tenemos algunos ejemplos. El escapulario, los escapularios, que hay varios,
varias órdenes religiosas manejan sus propios escapularios, y nosotros vamos a ver un poco más a detalle el de la Orden del Carmen o el de la Orden de la Virgen del Monte Carmelo, crucifijos que pues son también una imagen de nuestro Señor Jesús, pues con el cual nosotros podemos vencer el pecado y la muerte misma, ¿no? Entonces recuerden que siempre la bendición de algún sacerdote es súper necesario e indispensable incluso para que podamos empezar a tener este camino de fortaleza espiritual. Los rosarios, el agua bendita, las medallas. Tenemos aquí el de los Inmaculados Corazones de Jesús y María. Tenemos también una imagen de San José y bueno, otras imágenes o objetos, imágenes de santos u objetos religiosos que aquí no están, pero que son importantes reconocerlos y apreciarlos para nuestra vida espiritual, para el fortalecimiento de nuestra vida espiritual. Y aquí ya empezamos a ver otros que son más conocidos y más populares, como son la medalla milagrosa. Este objeto, a ver, voy a hacer una ampliación. Ahí está. Esta medalla milagrosa surge a partir de una petición de la Virgen María hecha a una chica francesa llamada Catalina Labouré a inicios del siglo XIX, por ahí de los 1806 a 1876, que es cuando muere. Pues esta chica francesa posteriormente se enrola en la Orden de las Hijas de la Caridad, porque pues a raíz de su encuentro con la Virgen María, ella decide entregarle la vida a Jesús. Y pues su cuerpo incluso está incorrupto, se encuentra en Rue de Bac, una ciudad francesa, y a los 24 años es cuando ingresa como monja, ¿no? Entonces es la imagen de la Inmaculada Concepción, la medalla milagrosa. Bueno, tenemos al lado también la medalla de San Benito. Él vivió en el año 480, y pues esta medalla es pues famosa y muy usada también por las personas que quieren protegerse contra los ataques del demonio, pero ojo, bueno, es importante, bueno, en este momento voy a hacer la precisión de que ningún sacramental tiene que ser visto como un amuleto o como un objeto mágico que por sí mismo ya lo va a librar a uno de la mala suerte, de los ataques del diablo, etcétera, ¿no? Más bien son ayudas que nos permiten tener un recuerdo permanente de nuestro bautismo, de nuestra comunión con Dios. Y si tienen también una oración o son bendecidos por un sacerdote, pues nos ayudan a tener una mayor presencia de Dios y mayor fortaleza en contra de los enemigos de la fe, ¿no? Y bueno, la medalla de San Benito, muchas personas la compran y se la ponen creyendo que ya con eso pues ya la hicieron, ¿no? O sea, ya van a estar libres de cualquier ataque, de que les va a ir bien o van a tener más suerte o etcétera, ¿no? Pero católicos incluso que las usan y pues nunca se confiesan, nunca oran, no van a misa y no tienen una conversión en su vida, pues entran en una incongruencia muy fuerte y pues finalmente creo que no es la idea de estos objetos. Pero ¿por qué la medalla de San Benito y por qué no alguna otra? Bueno, San Benito, cuando fue sacerdote, en una de las consagraciones explota el cáliz o la copa donde se coloca el vino para convertirlo en sangre. Pues en realidad lo trataban de envenenar
pero no pudieron porque siempre había algo que se los impedía, ¿no? Entonces por eso se encomiendan mucho a San Benito contra las acechanzas del demonio. El crucifijo, bueno, pues creo que no hay mucho que explicar, es la viva representación de Jesucristo y de su triunfo sobre el pecado y sobre las tentaciones y sobre todo esa gran entrega de su amor hacia toda la humanidad. Entonces es un signo de amor que pues el demonio y bueno, las personas seguidoras del demonio y los mismos demonios pues huyen y rechazan. Después tenemos aquí el agua bendita, el agua y sal bendita o exorcizada. Eso es también muy común porque pues es el agua es también el símbolo, además de ser un símbolo de purificación y de pureza, en la Iglesia Católica pues nosotros lo usamos para nuestro bautismo. Entonces, también un sacramento, un agua bendecida es un importante sacramental que nos ayuda pues a tener una presencia viva de Dios. Si la rociamos en los objetos, la tomamos o la untamos en nuestro cuerpo. Generalmente lo hacemos con una cruz en la frente. La sal igualmente también es el medio por el cual pues Jesús también nos dio a entender que nosotros somos la sal del mundo, es decir, lo que nosotros hagamos en su nombre es lo que va a darle al mundo una mayor cercanía a Dios a través también de nuestras acciones. Y también pues como uso diario o de uso doméstico también la podemos utilizar para cocinar o para esparcir en algún lugar como nuestra casa o algún lugar donde nosotros creamos que pueda estar contaminado de algún espíritu maligno, ¿verdad? Ok, bueno, de una vez empezamos a hablar del escapulario del Carmen o de Nuestra Señora del Monte Carmelo, pero mejor conocido como escapulario de la Virgen del Carmen. Pues este escapulario, ahorita vamos a ahondar un poquito en ello, pero es un símbolo de fidelidad hacia la Virgen María y hasta hacia nuestro Señor Jesús. Es una forma también de adquirir un compromiso en el que nuestra vida se vea guiada y enriquecida con la presencia y el actuar de Jesús y María, ¿no? Y de toda la iglesia. Aquí vemos del lado derecho es un escudo que utiliza esta orden, que simbolizan, hay 3 estrellitas. Bueno, en el centro hay un monte que es el Monte Carmelo. Es el Monte Carmelo. Hasta arriba hay una cruz, simbolizando que ellos se dedican a adorar a Dios, a Jesucristo. Y hay 3 estrellitas que simbolizan los 3 votos que utilizan, que adquieren ellos o que aceptan ellos vivir, que son el de pobreza, caridad y obediencia. Y del lado izquierdo hay una imagen de la Virgen del Carmen, como se representaba en sus inicios. Si ven, bueno, se alcanza a ver, tiene por ahí un velo azul, y es como originalmente se presentó a San Elías. Ahorita Auro lo va a explicar un poquito más. ¿A San Simón? A San Simón, perdón. A San Simón Stock. También hay otra versión donde dicen que estas 3 estrellas, la del centro es la Virgen María y las otras 2 son Elías y Eliseo, los 2 profetas que son cabeza de los carmelitas. Ok, sí, que aparecen en el Antiguo Testamento. Y ahorita lo vamos a ver. Y después el detente, que es una estampa que tiene en el centro al Sagrado Corazón de Jesús, bueno, al corazón encarnado de Jesús. Y es también un sacramental que fue dado de nuestro Señor Jesús a Santa Margarita María Alacoque,
para poder para poder pedirle que difundiera el amor, bueno, que difundiera la necesidad que tenía Jesús de ser amado y al mismo tiempo las ganas que él tenía de amar a todos sus hijos, ¿verdad? Entonces tampoco es un amuleto, digo, se recomienda pues cargarla en una bolsa, en una cartera o llevarla consigo, pero no para que, no como un amuleto, les repito, ¿no? Sino para que podamos tener presente siempre nuestro compromiso, que tiene que ser lo primero que debemos hacer, de vivir unidos a nuestro Señor Jesús, y en este caso pues a través de esta advocación del Sagrado Corazón. Pero pues también tenemos algunos falsos sacramentales. Estos que les acabo de comentar pues son los más conocidos, con el riesgo de que se vean también como amuletos, pero pues últimamente, bueno, no sé realmente cuánto tiempo esté sucediendo este fenómeno, ¿no? Nosotros lo descubrimos hace algunos años, nada más, unos 2 o 3 años. Pero existen los falsos sacramentales. Son objetos que en realidad pues no nos llevan a Dios. O sea, por eso son falsos. Es decir, tienen una imagen aparentemente bondadosa y digamos que con la finalidad de acercarnos a Jesús, pero en realidad no nos acerca, ¿no? Sino más bien nos puede ir alejando sin que nosotros lo sepamos, porque muchos de ellos están ritualizados, es decir, tienen algún tipo de conjuro antes de que nosotros lo adquiramos, o tienen algún mensaje oculto. Este es un ejemplo de ellos. Estas dos imágenes, bueno, primero les explico la de la izquierda, es de una persona que se llama Octavio Ocampo, se dice artista, y maneja una técnica que se llama de yuxtaposición. Esto es que sus imágenes, sus cuadros que él diseña, pues los mezcla con varias figuras para poder armar con figuras pequeñas una más grande. Por ejemplo, este que es el de la cabeza de Jesucristo, pues en primera instancia vemos así su rostro, así muy bien formado, pero si nos fijamos bien, la parte de la nariz, la boca y arriba de los ojos está un Cristo crucificado, bueno, está nuestro Señor Jesús, y en la parte de la oreja pues hay otras cruces, ¿no? Pero si se fijan, en la parte de arriba hay diferentes ojos que pues que eso es lo que lo hace yuxtapuesto, ¿no? Es decir, también lo mezcla muchas cosas que no las hacen muy definidas, sino que se mezclan para formar unas nuevas. Y en la parte de arriba, y digamos en lo que sería la frente, este artista pone diferentes ojos. Y pues con la ayuda de un sacerdote exorcista, el padre Gil Portilla, párroco de Tacuba, bueno, que en algún momento fue párroco de Tacuba, pues se determinó junto con otro investigador que se dedica pues más a estas cosas, que este cuadro era malo porque tenía escondido un tercer ojo. Ahí se puede apreciar donde está apuntando la flecha. Esto lo que nos está diciendo es que esa es el deseo de querer ser más de querer ser más poderoso que Dios, porque es un símbolo que utilizan los masones, satanistas y algunas personas que manejan el ocultismo y el esoterismo para poder ser más poderosos. Entonces, esta es una ofensa que está recibiendo nuestro Señor al tener esta cosa, pues, este elemento oculto. Y del lado derecho tenemos una imagen que es más conocida como el Divino Maestro. Digamos que en esta imagen pues aparentemente no hay nada malo, pero si se fijan en las manos que
que las tiene en las manos que están entrelazadas, pues tenemos una que es la mano derecha, que tiene forma de mano de puerco o mano de un cerdo. Esta imagen también fue muy cuestionada porque las personas que siguen la nueva era pues la difunden para dar a conocer a Jesús como el maestro iluminado, ¿no? Es decir, una persona con poderes sobrenaturales, pero que no es Dios, sino que es un maestro, uno de tantos maestros iluminados. Y pues esto es casi imperceptible, de hecho muchas personas aún no lo pueden creer, y por la mano en la que tiene, por la forma en la que tiene la mano, sí podría entenderse que es algo, pues, cuestión de nuestra imaginación. Pero pues como les comento, esta apreciación pues también ha sido estudiada y en un ambiente también de oración, pues por un sacerdote, el padre Gil, que también ayudó a poder descubrir esto. Entonces, si tienen esta imagen, pues desháganse de ella, porque pues es una ofensa también para Jesús. Y esta nada más es un ejemplo más de este arte de yuxtaposición, en donde la Virgen de Guadalupe está hecha con muchas flores que están formando todo su cuerpo, toda la imagen tradicional, y que incluso yo, bueno, la he encontrado en muchas tiendas, sobre todo en las personas que se ponen en la calle, pero pues aparentemente no hay nada malo, pero si se fijan donde está señalando la flecha roja, del lado derecho de la cara de la Virgen, tenemos una sombra negra, exactamente en la punta de la flecha. Y cuando se voltea la figura, esa sombra inapreciable, así en un primer vistazo, pues nos damos cuenta de que es una rata. Aquí a lo mejor no se ve muy bien, pero bueno, hay una parte más elevada que es en el centro, y la parte de atrás está más alargadita, pero pues ya volteándola encontramos una rata escondida en la imagen de la Virgen de Guadalupe. Y bueno, que nos perdone la Virgencita, porque no nos gusta enseñar estas cosas, no lo hacemos por gusto, pero pues sí es importante darlas a conocer para que estén atentos en las cosas aberrantes que se esconden detrás de imágenes pues santas, o de imágenes de santos, ¿verdad? Estos son otros ejemplos. Tenemos un rosario que es un rosario masón. ¿Por qué es masón? Bueno, en cada una de las puntas de la cruz del rosario se encuentra un círculo en el centro. Eso representa al dios Sol, a la antigua adoración que se le hacía al Sol. Y para los masones y satánicos, pues el Sol es también una deidad que les ayuda a iluminar su vida y su conocimiento. Y además la punta del crucifijo también tiene forma de pentágono. Esto es resultado de la intersección de la estrella de 5 picos que utilizan los satanistas para hacer sus rituales. Entonces, si le cortan las puntas a esa estrella, pues en el centro queda el pentágono. Y en el centro hay una serpiente. En este otro crucifijo está un poco más claro. En el centro hay una serpiente que enreda al cuerpo de nuestro Señor Jesús, ¿no? Entonces, y muchos de ellos tienen una luminosidad en la noche. Eso los hace muy atractivos y son muy baratos, y mucha gente los consigue y hasta rezan con ellos el rosario sin saber que aquí tenemos varios elementos anticristianos. Después tenemos, bueno, este es el rosario así de plástico, ya en su conjunto.
y nos encontramos también, nos podemos llegar a encontrar con personas que venden agua bendita de algún santo, atribuyéndole pues también poderes curativos, milagrosos y de resultado inmediato, ¿no? Pues hay que desconfiar de esto totalmente, porque pues el agua bendita no se comercializa en ningún objeto ya bendecido, pues se debe comercializar, ni mucho menos subir su valor, porque pues podemos empezar a caer en la simonía, que es la el uso de la fe con un fin lucrativo. En este caso tenemos el agua de San Ignacio de Loyola, que te la venden incluso también con una pirámide ahí de 4 lados y de como una pirámide egipcia, pues para atraer las buenas vibras y etcétera, ¿no? Esas cosas que ya rayan en lo supersticioso. Y se acuerdan que vimos la medalla de San Benito, en su buen uso. Bueno, pues este es un mal uso de la medalla de San Benito, en donde incluso la mezclan o la incrustan en una llave y la nombran la llave de San Benito para abrir caminos en el amor, dinero y salud. Pues imagínense, o sea, qué tontería o qué aberración y qué ofensa para Dios y para el santo, ¿no? Y para toda la iglesia. Creer que con este objeto, por el simple hecho de tenerlo, pues vamos a tener amor, dinero, salud, etcétera. Incluso por ahí yo también encontré que ese significado de la llave en el esoterismo, pues también buscan que sea la llave de un cofre de sabiduría y de conocimiento superior para poder tener éxito en la vida, ¿no? Y en la parte del medio de la llave también hay una... Bueno, aquí aparece una S, pero también lo podemos encontrar con un 8, con la forma de un 8 horizontal. Esa forma, ese signo también representa la reencarnación, y en las creencias orientales, pues otro elemento que no es propio tampoco de un cristiano, y bueno, menos de un cristiano católico, ¿no? Como nosotros. Bueno, ok. Bueno, ahora vamos a ver, como ya vimos que es un sacramento y que es un sacramental, qué diferencias encontramos entre ellos. Pero primero vamos a decir que hay una semejanza. Ambos ayudan a buscar a la santidad a la cual estamos llamados todos. En cuanto a diferencias, bueno, el sacramento pues es de institución divina, ese los instituyó Dios. En segunda está la gracia ex operate operato, o sea, se obtiene la gracia al momento, o sea, al momento del bautismo, al momento de la confirmación, de la penitencia, se obtiene ese camino de gracia. Son signos de gracia y la producen, es lo que estábamos diciendo, y son necesarios para la salvación. O sea, una persona que quiere ahora sí que gozar de la gloria de Dios, pues necesita tener sus sacramentos. Los únicos que no todos estamos llamados a uno o a otro es el orden sacerdotal y el matrimonio. Eso ya es dependiendo del destino de cada quien, pero el resto sí son necesarios para que nos podamos salvar: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia y la unción de los enfermos. Sacramentales. Los sacramentales son de institución eclesiástica. ¿Esto qué es? Que pues la iglesia fue la que los creó y son signos que ayudan a que se haga este camino de santidad en unión con los sacramentos. Por eso le llaman que es ex operate operantis ecclesiae. Reciben su eficacia de la mediación que posee la iglesia. Como les dije, pues ellos la crearon, entonces ellos son los que ayudan a esta misión, pero a diferencia de los sacramentos, pues la gracia no se obtiene inmediatamente, sino aparece como mediadora a la iglesia. Son signos de la oración y disponen para recibir la gracia y no son necesarios para la salvación. O sea, si nosotros no tenemos un crucifijo o una medalla de San Benito o un detente, no pasa nada.
Esos nada más son ayudas para nuestra fe, pero no son necesarios para que nosotros nos podamos salvar. En cambio, el sacramento sí. Ahora Ale nos va a hablar un poco del escapulario del Carmen. Bueno, pues este escapulario, pues es de los más famosos, de los sacramentales más usados y famosos que tenemos en la iglesia. Consta de 2 trozos pequeños, cuadrados o rectangulares de tela de lana, color café oscuro, unido por 2 cordones. No debe forrarse de otro material. Imagínense que es como una extensión de un hábito que una persona de un carmelita que decidió consagrar su vida, y pues digamos que esta forma de extender o simbolizar ese hábito eh, está como orientado o destinado para las personas que no están consagradas, pero que queremos seguir esa espiritualidad. Es decir, yo como laico quiero vivir o comprometerme a vivir más de forma más cercana a esta espiritualidad, pues entonces me comprometo a vivirlo y además a portar este escapulario que se pone sobre la cabeza y cuelga sobre los hombros, simbolizando una extensión o digamos que un hábito en miniatura, ¿verdad? Esto, una vez hecha la imposición, bueno, siempre tiene que, si es por primera vez, se tiene que solicitar, bueno, tenemos que solicitar que un sacerdote nos lo imponga para que pues podamos tener esa, digamos que esa bendición o esa aprobación y acompañamiento que Dios nos puede dar, iniciando con la bendición de un sacerdote. Pero cuando, por ejemplo, se nos pierde, pues ya no es necesario volver a solicitar la imposición. Solo basta con que nos lo bendigan y lo podemos poner nuevamente. Y bueno, y aquí vemos nuevamente ya de una forma más clara como del lado izquierdo está el escudo de los carmelitas, el Monte Carmelo, las 3 estrellitas que ya explicamos que era, y del lado derecho pues la Virgen del Carmen, digamos que en su imagen original. Pero ya después con el tiempo pues se le representó de un hábito café en Sí, su totalidad. de hecho, durante su primera aparición a San Simón Stock, pues ella aparece como la Inmaculada Concepción, vestida de azul y blanco. Y le entrega un escapulario, escápula es completo, es algo que cubría totalmente frente y la parte de atrás y solamente se metía por en medio del cuello. La segunda ocasión que se aparece la Virgen al Papa Juan XXII, ella ya aparece toda vestida como la conocemos ya de Carmelita como tal. Y pues bueno, la Virgen María pues también da algunas promesas para que nosotros nos animemos a comprometernos a buscar de una forma más decidida a su Hijo Jesús. La primera que dio, la primera promesa fue que se la dio a San Simón Stock, fue: quien muriere con él no padecerá el fuego eterno. Pero aquí podemos caer en el engaño de que nos lo ponemos y ya nos despreocupamos de nuestra vida terrenal y de nuestra vida espiritual. Al fin y al cabo, pues ya la libré, ¿no? No, en realidad esto de de usar el escapulario trae consigo un compromiso de vivir de acuerdo a lo que Dios nos está mandando en su iglesia, y también vivir esos 3 votos que hacen todos los carmelitas, ¿no? De obediencia, pobreza y de castidad. Entonces, quien muriere con él no padecerá el fuego eterno. Es un aliciente, es una forma de decir: comprométete a vivir
esta espiritualidad y no padecerás el fuego eterno, más bien te recompensaré con el cielo. Y hay unos requerimientos para ganar la indulgencia plenaria. La Iglesia también nos permite tener el acceso a estos beneficios espirituales para nosotros o para alguien que nosotros queramos beneficiar ya fallecido, ¿no? Hay que rezar por las intenciones del Papa y ese mismo día confesarse, hacer oración y comunión en las siguientes fiestas. Bueno, aquí yo le agregaría asistir a misa, que ahí faltó. Asistir a misa ese día, rezar por las intenciones del Papa, confesarse y hacer oración. Bueno, pues la Iglesia nos regala varias fiestas en donde se celebra a los santos carmelitas. Ya pasamos ahorita dos, que fue el 16 de mayo de San Simón Stock y bueno, ya llevamos tres. El 16 de julio de Nuestra Señora del Carmen, hace poquito, en esta semana. Tuvimos a San Elías, profeta, el 20 de julio, pero pues podemos prepararnos también para el 1 de octubre, donde se celebra a Santa Teresita del Niño Jesús. El 15 de octubre, Santa Teresa de Ávila. El 14 de noviembre, a todos los santos carmelitas. Y el 14 de diciembre, celebrando a San Juan de la Cruz. Y bueno, pues reiteramos, ¿no? El escapulario y ningún sacramental es un amuleto, ni tampoco son objetos más mágicos, más bien es un signo de fidelidad. Esto, pues, tiene que hacernos entender que no es camino fácil el del cristiano, ¿no? Si bien es cierto que tenemos que esforzarnos, pues las recompensas también son muchas, así que pues asumamos esos retos. Y como dice el padre Guillermo Porras, al recibir el escapulario, tú te comprometes a usarlo por amor a Jesús y María Santísima. Cuentas con su intercesión poderosa, pero sin tu esfuerzo, nada se puede hacer. Bueno, antes de pasar, Ale nos comentó de la primera promesa. Sin embargo, hubo una segunda aparición, como les comentaba, en donde ya la Virgen aparece vestida con el hábito carmelita y se le aparece al Papa Juan 22. A él le da una segunda promesa. Esta promesa es que el primer sábado, después de que la persona que haya llevado su escapulario muera, ella se encargará de ir directamente al purgatorio, sacarlo y llevarlo directamente al cielo, sin que sufra nada. Entonces esa es la segunda promesa que ella hace. Ahora vamos a ver en dónde está el famoso Monte Carmelo, que es en donde surge esta orden mendicante de los hermanos carmelitas. Bueno, se encuentra en Medio Oriente, en Israel. De hecho, se encuentra, es un conjunto de montañas que se encuentran a la orilla del mar Mediterráneo. Ahí mismo se encuentra una de las ciudades más importantes de Israel, que es Haifa. En esta ciudad, pues, es el centro de negocios más importante de lo que es Israel. Aquí se encuentran las matrices de empresas como Google, Interjet y algunas otras, ¿no? Bien, el Monte Carmelo, pues aquí lo decimos, es una cordillera en Israel sobre el mar Mediterráneo. Es reconocido por la aparición de la Virgen del Carmen. Bien, ¿qué significa Carmelo? Carmelo significa jardín de árboles o viñedos de Dios. Tiene una forma triangular, mide unos 26 kilómetros de largo y alrededor de 7 kilómetros de ancho, y su altura máxima es de unos 550 metros. Tiene la tercera ciudad más importante, como les decía, es la de Haifa. Bien, antes de pasar, el Monte Carmelo es la base principal donde surgen los carmelitas. Pero los carmelitas no son del siglo XIII. Vienen desde el Antiguo Testamento.
no digamos que como monjes en ese momento, pero ahí viene la historia. En el libro de los Reyes del Antiguo Testamento nos menciona mucho de San Elías profeta. Elías también llamado el Elías Tesbita. ¿Por qué le decían el Tesbita? Porque él pertenecía a una ciudad judía llamada Tesbes. Bueno, Elías es una parte medular de este Monte Carmelo. Fue el primer carmelita porque aquí él muestra al pueblo judío que se estaba yendo por otros lados hacia otras idolatrías, pues a demonios, a ídolos falsos, para enseñarles que ese no es el camino. Resulta que en esta ciudad, aquí cerca del Monte Carmelo, pues hay un rey que se llama Ahab. Se casa con una mujer que se llama Jezabel. Jezabel pertenecía a una región muy cerca del lado de los fenicios. Entonces ella traía mucho la devoción hacia un ídolo llamado Baal. Este ídolo pues era conocido también como el señor de los moscos, así le llamaban, y él pedía sangre. A él le sacrificaban muchos bebés pequeños. Entonces cada que sucedía algo, ya sea que no hubiera pues, suficiente alimento, o que no hubiera lluvia, o que hubiera muchas enfermedades, pues todo lo arreglaban sacrificando. Entonces Elías se da cuenta de lo que está pasando y Dios lo usa como instrumento y le dice, oye, pues diles a estos que están mal. Entonces Elías va y se planta y les dice, oigan, pues ustedes están mal, y como están haciendo mal, les voy a decir algo, va a venir una sequía por 3 años, y durante esos 3 años no va a llover hasta que ustedes hayan cambiado y yo venga y les diga. Entonces en ese momento pues él se retira huyendo, porque obviamente el rey y su esposa pues lo empiezan a perseguir. Huye hacia el desierto, se va durante un tiempo hacia el desierto. Cuenta en el Antiguo Testamento que fue alimentado por un cuervo. Un cuervo le llevaba agua y carne. Bueno, entonces él se esconde precisamente en este Monte Carmelo, en esta gruta. Entonces ahí él escucha la voz de Dios que le dice, bueno, ya es momento que regreses tiempo después, ¿no? Pero ahora ve y casi reta al Dios de estos, ¿no? Y diles que vamos a hacer como una especie de competencia para que se den cuenta quién es el verdadero Dios. Entonces va y les dice a ellos, si quieren que llueva, ustedes van a hacer su rito, van a sacrificar un buey, yo voy a sacrificar otro animalito, y el primero que su Dios baje y lo consuma, ese es el verdadero Dios y es en el que van a creer todos. Entonces, esta Jezabel, la esposa de Acab, pues llama a 450 pues sacerdotes de Baal y les dice, pues ustedes hagan oración y maten a este animalito para que venga Dios y el Dios Baal y se lo coma. Entonces ahí están todo el día ellos orando y haciendo y nada, ¿no? Entonces acá Elías como que burlonamente les dice, ay, bueno, sigan orando porque a lo mejor su Dios está ocupado, salió, no puede atenderlos. Entonces él, ya cuando le toca su momento, dice, bueno, estos son 450 y yo soy uno, pues yo voy a orar por el Dios de Israel. Y en ese momento cae un rayo de fuego y consume todo el animal. Entonces ahí mucha gente se empieza a convertir. Obviamente el rey y su esposa pues son renuentes y persiguen a Elías. Y Elías escapa por una de estas grutas. Esta gruta ahorita se encuentra, pues es muy venerada desde esas épocas, en este Monte Carmelo. Ahí se encuentra ahorita la iglesia de Stella Maris, en donde está el convento de estos carmelitas, y ahí es un lugar muy importante. También, como habíamos visto en cápsulas pasadas, pues mucha gente, eso es por tradición oral, decían que la Sagrada Familia, cuando iba de camino a Nazaret, pasaba por el Monte Carmelo y el niño Jesús pues se divertía, jugaba por este lugar. Por eso era muy importante.
Ahora vámonos más hacia la época de las cruzadas. Acuérdense que las cruzadas surgen como un movimiento en donde quieren recuperar Tierra Santa de la invasión de los musulmanes. Entonces, en ese momento, pues muchos de los cruzados quieren seguir el camino de Cristo, abandonándose en estos lugares, haciendo votos de castidad y de pobreza. Entonces dejan las armas y se cambian por un hábito austero, y deciden vivir ahí. Hacen excavaciones para hacer una pequeña especie de cuevas o habitaciones, que es donde ellos habitan un tiempo, ¿no? Entonces ahí ya hay estos cruzados, pero de repente empiezan a llegar también personas que van en peregrinación y quieren también dedicarse a esta vida pues ermitaña. Entonces empieza a ver todo este movimiento. Entre ellos está Simón Stock, que se lo vamos a ver más adelantito. Pero bueno, entonces esta orden carmelita surge ahí. Pero llega a oídos del Papa y dice, bueno, pero pues estos chicos que están ahí ermitaños y que se dedican a orarle a Dios y todo, pues no tienen como que su figura legal. Entonces, el patriarca de Jerusalén, que en ese entonces era el patriarca Alberto, él decide pues nombrarlos ya como una orden religiosa. Ahí es donde se les da el nombre, su nombre real de nuestros hermanos carmelitas, es la Comunidad de los Hermanos de la Bienaventurada Virgen María del Monte Carmelo. Ese es su nombre completo de los carmelitas. Y ahí se encuentra el monasterio que se llama Estela Maris, Estrella del Mar. Ahorita ya les había mencionado a San Simón. Bueno, San Simón es uno de los tantos hombres que deciden irse a esta vida. Pero ¿qué ocurre? Él nace en Inglaterra. Él nace en Inglaterra aproximadamente en el año 1167 más o menos. Él, pues, 1165, nace en el condado de Kent, en Inglaterra. Él, pues, dicen que desde niño era muy ermitaño, no le gustaba, pues, juntarse con los demás, y se metía a los troncos de los árboles. Y en los troncos de los árboles él hacía estas oraciones, por eso es el apellido Stock. Stock significa algo así como que hueco o tronco de un árbol. Entonces él, pues por eso fue llamado así. No hay mucha información respecto a su juventud, solo se sabe que él ingresa con ellos en Tierra Santa. Pero ¿qué ocurre? Los carmelitas tienen que huir de Tierra Santa porque empieza a haber una invasión de musulmanes y los empiezan a correr. Entonces ellos se van hacia Europa, pero pasa algo más. Pues San Simón, está preocupado porque no sabe qué va a pasar con los carmelitas. Entonces él todos los días hace la oración que hicimos al principio para pedirle a la Virgen que les guíe en su camino. Entonces esta oración es muy característica de él, y a esa respuesta acude la Virgen, y es el momento en donde se aparece ella y le da el escapulario que ya nos comentó Ale, como señal en que ella estaba con ellos y podía protegerlos. Bueno, la Virgen del Monte Carmelo es esta vida, esta forma de vivir de parte de los carmelitas, pues va más allá de nada más portar un hábito, café o de llamarse así, ¿no? Que se oye bien bonito. Es sobre todo un compromiso de amar a Dios y al prójimo. Igual para los que decidan usar seriamente el escapulario. Se tiene que aprender a ser humano, no solo para que nos vaya bien y nos proteja, ¿no? Sino más bien para que seamos personas entregadas a Dios. Entonces, y la presencia de la Virgen María nuevamente, pues, es algo, pues, muy importante, ya que Dios nuevamente nos recuerda que tenemos a la Virgen María también como nuestro apoyo, nuestra madre,
y para que podamos tener esa protección maternal de María, de poder pertenecer a ella, consagrarnos a ella, estar conscientes de esta consagración y aceptar el suave yugo de Jesucristo. Es decir, esa forma de tener una fidelidad hacia Él a través de ella, a través de su madre. Y bueno, son varios los santos carmelitas, vamos a decir nada más quiénes son y qué hicieron. Tenemos aquí a Santa Teresa de Jesús, ella fue una persona que del siglo XVI, que fue una parte importante para la reforma del Monte Carmelo, es decir, cuando se empezaron a relajar la vida espiritual de los carmelitas, pues ella estuvo luchando y poniendo el ejemplo para que se viviera con más austeridad, sacrificio y servicio como un verdadero hijo de Dios o hija de Dios. San Juan de la Cruz, que también fue el iniciador de la parte masculina de los carmelitas, y en donde pues es muy reconocido también por sus escritos, también considerado un gran poeta y con un gran libro donde habla sobre su noche oscura, la parte en la que también le fue difícil mantenerse fiel a Dios, como todos en algún momento nos ha llegado a suceder, ¿no? Y nada más como dato, cuando fue la conquista de España aquí en México, el momento en que los frailes carmelitas iban a llegar aquí, que fue la primera orden, ellos iban a venir comandados precisamente por San Juan de la Cruz, pero desgraciadamente él pues enferma y tiempo después muere. Así es, y incluso él dice una frase muy fuerte para poder ser carmelita, en donde decía: quien viva y muera, que decía, quien a su prójimo no ama, a Dios aborrece. Entonces, como diciendo, a ver, ser carmelita o ser cristiano, usar el escapulario y no amas a tu prójimo, pues no amas a Dios. Santa Teresa de los Andes, una jovencita también de origen chileno, pues siendo de las familias más adineradas de esa región de Chile, pues empieza a tener una gran atracción hacia la vida de oración, y cuando en su familia pues empiezan a tener pérdidas económicas al grado de vender sus propiedades, pues ella empieza a verse todavía más cerca de ese llamado que Dios le dio, y también ingresa también de una forma pues muy temprana en su vida, pero considerada también una de las mujeres eucarísticas, en donde habla de su gran amor cuando ella pues comulgaba, ¿no? Ella decía constantemente: soy de Dios y voy a Dios. Y eso era una de las cosas que le mantenían en el camino. Y por último, Santa Teresita del Niño Jesús, una jovencita también francesa que decide tener su vida consagrada a Dios hasta los 14 años, y pues empieza a tener una vida muy muy de Dios, ¿no? En donde su familia, sobre todo sus papás, le empiezan a dar un modelo de santidad, ya que sus papás pues también son canonizados, son santos canonizados, y ella empieza a vivir una gran alegría a través de su oración, a través de la confesión y de la comunión. Ella comenta que es inmensamente feliz cada vez que se confiesa y cada vez que comulga. Ella muere muy jovencita de tuberculosis a los 20 años, pero pues con una gran alegría de saberse amada y haber amado a Dios aun cuando nunca salió de su convento, e incluso también es doctora de la iglesia junto con Santa Teresa de Ávila. También es patrona de las misiones.
Ah, sí, también patrona de las misiones, algo que puede ser contradictorio, porque pues nunca salió de su convento, pero pues su gran amor, gran obediencia y gran entrega, pues le valió ser también patrona y doctora de la iglesia, patrona de las misiones y doctora de la iglesia. Bueno, como ya sabemos, ya estamos finalizando. Vamos a hacer nuestras recomendaciones del mes. No hay una película como tal de la Virgen del Carmen, pero sí hay algunos documentales y programas de personajes ya conocidos por nosotros que son muy buenos. Por ejemplo, está el documental El Monte Carmelo, o lo buscan así en YouTube, del padre José de Jesús Aguilar, que nos lleva a conocer este lugar, el monte, el convento, las áreas aledañas. Y por otro lado está el programa del licenciado Roberto Farril de ya hace algunos años, que se llaman Carmelitas Famosos, en su programa del Pulso de la Fe. En esta habla de carmelitas mexicanos, pero hace algunos días, hace como 15 días, 8 días más bien, habló sobre la Virgen del Carmen y tuvo de invitado a un fraile, un seminarista que estuvo ahí con él, ¿no? Entonces esos son los programas que les recomendamos. Y por otro lado, los libros. Bueno, estos son imperdibles para cualquier carmelita o para cualquier cristiano. Historia de un alma, escrita por Santa Teresita o Santa Teresita del Niño Jesús o Santa Teresita de Lisieux. Pues en este libro ella habla sobre su vida, es un libro biográfico, pero sobre todo habla sobre el gran amor que le tiene a Dios, viéndolo como un padre que la guía y que la ama en todo momento. Se compila en varias partes. Al final, pues unas hermanas mayores que también fue religiosa, pues lo concentra en uno solo. Y en 1906 se publica con una gran difusión, siendo uno de los más vendidos también de la historia en la literatura religiosa, ¿verdad? Y el otro, Las Moradas de Santa Teresa o Castillo Interior de Santa Teresa de Jesús, la española. En este libro ella habla sobre la oración y el servicio a Dios